Muchas ocasiones hemos escuchado la famosa frase de "la intención es lo que cuenta". Pues déjenme decirles que esta historia va en contra, completamente diferente a lo que hemos escuchado con anterioridad. Esta es la historia de Juan. En la actualidad Juan tiene aproximadamente 35, 37 años, pero él recuerda perfectamente como si hubiera sido hace unos días esto que le sucedió. Juan desde muy niño tuvo la desdicha de comenzar a vivir una vida complicada y una vida dura. A los 5 años de edad su padre los abandonó a él y a sus 3 hermanos. Ellos no vivían de una manera holgada, ni eran ricos, ni mucho menos, no, pero estaban relativamente cómodos, acomodados. Pasó poco tiempo para que empezaran a tener que hacerse cada vez más y más y más pequeños. Tal fue el caso que su madre decidió regresar a sus orígenes, Pino, Zacatecas. Ahí estaba aún con vida su padre, en este caso el abuelo de Juan, un hombre ya de edad, viudo. De la noche a la mañana le llega una responsabilidad nueva. Decidió apoyar a su hija y a sus 4 hijos. Todo comenzó cuando en una ocasión, mientras Juan dormía, escuchó perfectamente el ruido de la televisión, de estas ocasiones que simplemente es estática, que se escucha muy fuerte. Eso inmediatamente lo despertó e hizo que fuera a la sala. Pudo observar a su abuelo frente al televisor, observándolo fijamente. Y cuando hizo la pregunta obligada: "Abuelo, ¿qué tienes?", él pudo observar cómo su abuelo salía como de un tipo trance y volvía a la realidad. "¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy en mi cuarto dormido?". Al día siguiente Juan se lo platica a su madre y su madre no hace mucho caso o no pone mucha atención en eso y dice: "Bueno, tu abuelo ya es un hombre de edad, posiblemente se le fue el sueño y se quedó dormido viendo la televisión". Pero las cosas continuaron. Si es verdad que el abuelo no era un hombre muy cariñoso, muy atento, muy afecto, pero no era un hombre malo. Y comenzó a cambiar su actitud hacia su hija y hacia sus nietos. Lo único que pensaban es: le incomoda nuestra presencia aquí, pero ¿a dónde vamos? No tenemos a dónde ir. Posteriormente, en las noches, varias ocasiones lograron escuchar al abuelo a través de la puerta cómo murmuraba cosas. Era como si tuviera una conversación con alguien más, pero no entendían. A pesar de que los muros eran tan delgados y normalmente te dejaban escuchar perfectamente de un cuarto a otro, en esta ocasión no era que no escucharan, no se entendía nada. Los días siguieron transcurriendo. El abuelo dejó de ir a trabajar, dejó de asearse, dejó de comer. Comenzó a salir de la habitación del abuelo un olor muy desagradable. Como les comento, siempre estaba enojado, agresivo. Un sábado en la noche para amanecer domingo, su madre se levantó al escuchar los gritos del abuelo, que estaba hablando en voz muy fuerte diciendo: "No, ese no fue el trato. Ellos no tienen la culpa". Eso llamó la atención de la madre de Juan y se levantó de inmediato. Cuando llegó a tocar la puerta del cuarto del abuelo, el abuelo calló, guardó silencio. Y cuando su madre se retiraba de la puerta, volvía a escuchar lo mismo. Ya fue demasiado. El domingo a primera hora salió al pueblo y fue a misa. Obviamente en este tipo de situaciones, pues lo primero que hacemos es encomendarnos a Dios. Así lo hizo la mujer.
En esta ida al templo, se encontró una vieja amiga desde la infancia. Le tenía confianza. Le platicó lo que estaba sucediendo con su padre y esta amiga le dijo: ¿por qué no vas con doña Cuquila? En este tipo de lugares, en este tipo de poblados, abundan mucho la gente que se hace llamar curanderos. No tanto brujos, sino curanderos. Tratan de ayudar a la gente de una u otra forma para que, les pueda ir mejor en la cuestión del dinero, en la cuestión de salud, en la cuestión de amor, este tipo de cosas. Cuando fue con esta mujer, en el momento en el que puso un pie en su casa, dijo: ya sé a qué vienes. El problema es tu papá. Ella, sorprendida, dijo: ¿quién le platicó? Nadie. Lo he estado observando. Vamos, necesito verlo. Fueron a su casa y en el momento en el que entró, en el momento en el que puso un pie dentro de esta casa, fue como si le hubiera dado un golpe en la cara cuando dijo: aquí huele horrible. Alguien hizo un trabajo maligno. Alguien está trabajando con el mal en esta casa. Inmediatamente preguntó dónde quedaba la habitación del abuelo. Al momento en el que llegó, a punto de tocar la puerta, se escuchó una voz, no la del abuelo, una voz grave, ronca, fuerte, diciendo: largo de aquí, no eres bienvenida. Fue un balde de agua helada el que cayó en ellas. La sangre se les heló por completo y dijo: aquí está el mal. Este hombre trabajó con algo muy, pero muy maligno. Tomó la decisión de irse. Comentó que no llevaba lo necesario o lo suficiente para poder trabajar en ese día con él y quedó de regresar al día siguiente a primera hora. Así lo hizo. A la mañana siguiente, cuando ella llegó, el abuelo estaba en el sillón, frente a la televisión. Sin voltear a verla, comenzó a reírse. Una risa que te cala los huesos. Una risa que te pone la piel erizada, que sientes en la nuca ese miedo, ese frío. Y diciendo: veamos qué haces, qué es lo que traes. Una mujer muy, pero muy valiente. Lo que dicen que escucharon y vieron no tiene palabras. Es indescriptible. Los sonidos que lograron, las risas, las voces, era un miedo que te calaba los huesos. Esta mujer dejó muy claro que ahí no terminaba todo. Ella tenía que seguir trabajando con él para poder seguir ayudándolo. Y al final se descubrió que el abuelo, en esa desesperación de ayudar a su hija y a sus nietos, acudió con un brujo del pueblo y por medio de la ouija trató de contactar a su difunta esposa, pidiéndole que le ayudara y le diera fuerzas para sacar el hogar adelante. Obviamente no fue a su difunta esposa lo que contactó, sino a una entidad de bajo astral que simplemente jugó con él. El abuelo, en su afán de ayudar, casi literalmente pierde la vida. Esta historia a mí me llamó mucho la atención porque la intención del abuelo siempre fue buena. Nunca pensó en él. Nunca pensó en un beneficio para él. Siempre pensó en el beneficio
para los suyos, para los seres que él amaba o que ama, su hija y sus nietos. Pero creo que la forma no fue la correcta. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí me gustó. Hoy aprendí algo nuevo, que no importa la intención, o no siempre la intención es la que cuenta. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la siguiente charla de lo paranormal.